Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad se va a presentar el proyecto de rediseño de la carretera Loja-Zamora en el tramo del límite provincial de Loja hasta Zamora en la Reserva Arcoíris. Lo que se presentará en este capítulo es la parte de la alineación o el diseño geométrico horizontal, el cual debe asegurar el movimiento continuo de los vehículos y mantener la misma velocidad de diseño durante el mayor tiempo de la carretera. El diseño que se muestra a continuación trata de cumplir correctamente con todos los parámetros de diseño y trazado planimétrico, para que así la alternativa que se muestre sea mucho mejor que la carretera actualmente existente. Tenemos el apartado del diseño geométrico horizontal, en el cual se han determinado los parámetros de diseño para la carretera, los cuales podemos observar en esta tabla. El tipo de topografía que tiene el sitio en donde se va a construir es montañoso. El tipo de carretera es colectora. Se va a construir sobre una superficie de pavimento rígido. La velocidad específica diseñada es de 60 kilómetros por hora. El peralte máximo es de un valor de 0,08. El radio mínimo para las curvas de la carretera diseñada son de 113 metros. La altura media del proyecto son 2.480 metros sobre el nivel del mar. El ancho de la calzada será de 3,6 metros y el bombeo en cada lado de la calzada será de 0,02. Para la transición del peralte, en cierta instancia se requiere conocer el ancho de la calzada, por lo que, analizando los parámetros de diseño anteriormente mencionados, tenemos una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora y un tránsito medio diario anual de mayor a 2.000, por lo cual el ancho mínimo de la calzada será de 7,2 metros. Con lo que respecta al bombeo, es importante considerar que sea en un intervalo del 1 al 4%, teniendo en cuenta las precipitaciones que se muestran en la zona de estudio. Por lo que, como podemos observar en esta tabla, para un tipo de superficie pavimentada, se toma en cuenta el rango de pendiente de la sección transversal para un solo carril del 2%. Con lo que respecta a los parámetros de diseño de la vía actualmente, esta presenta un ancho de carril de 3,76 metros, un ancho de la calzada de 7,52 metros y una cuneta de 0,90 metros con una altura de 0,20 metros. Por otra parte, en el rediseño que se ha establecido, esta cuenta con un ancho de calzada de 7,2 metros y un ancho de carril de 3,60 metros. Y como podemos observar de igual manera el bombeo que es del 2% en cada carril. El radio mínimo de la curva horizontal es el radio más pequeño que se puede atravesar a la velocidad del proyecto y en condiciones aceptables de seguridad y comodidad, la cual se puede calcular mediante esta fórmula. Como podemos observar en la siguiente tabla, para una velocidad específica de 60 kilómetros por hora como lo es la nuestra y un peralte recomendado del 8%, tendremos una fricción lateral de 0,17 y el radio mínimo será de 113 metros. Continuando con los parámetros de diseño, tenemos la velocidad de diseño. Cuando hablamos de la velocidad de diseño de una ruta, nos referimos a la máxima velocidad segura y cómoda que se pueda mantener en el tramo específico de la vía según su diseño, cuando las condiciones sean tan favorables que prevalezcan las características geométricas del diseño de la vía. Concordando con la siguiente tabla, ya que su tipo de carretera es colectora montañosa y su TMDA es mayor a 2.000 vehículos y la velocidad es de 60 kilómetros por hora, se ubica en la categoría C, teniendo en cuenta que se puede elegir las otras categorías que son A y B. La velocidad específica. La velocidad específica es la velocidad máxima que se puede mantener en condiciones seguras y cómodas de un solo tramo de la vía, cuando la superficie de la carretera está mojada y los otros neumáticos están en buenas condiciones, así como las condiciones meteorológicas del tráfico y reglamentarias. No establezcan límites de velocidad. La tabla para calcular las velocidades es la que se muestra a continuación, debido a que el BTH es mayor a 50 kilómetros por hora. Determinados los datos que presentamos anteriormente, se planteó el trazado de la vía. Alternativa, manteniendo el radio 113 metros, tal como se especificó anteriormente, y con las entretangencias de un rango de 83,3 metros y 900 metros. Luego, utilizando la tabla que se muestra, se procedió a determinar la velocidad específica de cada entretangencia y curva, la cual nos dio una homogeneidad de 60 kilómetros por hora debido a que la longitud de la curva no fue mayor a 400 kilómetros en ningún caso. Los casos, los cálculos que se realizaron tanto en el sentido de ida como en el sentido de vuelta, seleccionando así la mayor velocidad específica, se muestran a continuación en la tabla. Trazado planimétrico. Introducción.
Considerando la ruta alternativa 2 elegida anteriormente y aplicando las normas de diseño respecto a la seguridad y confort del usuario, se han establecido diversas modificaciones con lo que conlleva al trazado horizontal de forma que se muestra en la figura. En este sentido, estas modificaciones en el diseño del proyecto surgen con la finalidad de obtener parámetros del diseño de la carretera en estudio, además que cumplan con el análisis de consistencia, dado que en un principio no se efectúa el radio mínimo y velocidades a lo largo del tramo que impidan cumplir con, con los criterios de consistencia y de diseño. Los datos que se muestran a continuación son los que nos da el Civil 3D de la curva trazada, como son el tipo de ya sea línea o curva, las abscisas, las coordenadas norte y este. Curvas horizontales. Las curvas horizontales pueden ser curvas circulares o compuestas, que son arcos de circunferencia que se mantienen en un único radio y que está compuesta con dos tangentes consecutivas. Sin embargo, en estas se pueden encontrar acompañadas de espirales de transición. En cuanto a los principales elementos, tenemos el PI, que es el punto de intersección entre las tangentes, PC, que es el principio de curva, PT, que es el principio de tangente, O, que es el centro de curva circular, el delta, que es el ángulo de deflexión de las tangentes, el radio de la curva simple, la tangente o subtangente que esté, L es la longitud de la curva circular, CL la cuerda larga, E mayúscula es la external o externa, M es la ordenada media. La curva espiral de transición. Curva de transición. Las curvas de transición tienen como finalidad evitar la discontinuidad de la curvatura del trazado, en la que se trata de garantizar la comodidad, uniformidad de velocidad y seguridad para los conductores a lo largo de la carretera. En este sentido, la fuerza lateral aumenta y disminuye conforme a que entra y sale un vehículo de una curva. La espiral de Euler. En una curva espiral de Euler, el radio varía desde el infinito en la tangente hasta el radio del arco circular. En el extremo de aquel arco, en este sentido, en el tipo de espiral de radio de la curva cambia inversamente con la distancia medida en la espiral. Seguidamente podemos observar también lo que son los elementos. Tenemos lo que es el ángulo correspondiente a P, el ángulo de la espiral, el ángulo paramétrico, el radio de la curvatura circular simple, el elemento diferencial del arco, el elemento diferencial del ángulo. La longitud de espiral. Dentro de este tema tenemos el máximo radio de la curvatura para usar espiral. En una espiral se considera un radio máximo de la curva que se establezca teniendo en cuenta una aceleración lateral mínima de 1.3 metros sobre segundos al cuadrado. De cierta manera, los radios máximos para la transición de una curva espiral están relacionados con la velocidad específica de conformidad con la tabla que se muestra. La longitud mínima de la espiral. En una longitud de la En una espiral de la longitud mínima se establece considerando ciertos criterios para garantizar la comodidad de conducir, los cambios de posición del vehículo para evitar siniestros de tránsito. A continuación se detallan los diversos criterios, que son tres. Como primero tenemos el primer criterio, el de la variación de la aceleración centrífuga. En este criterio se basa en cuanto a la aceleración centrífuga en la recta es cero, mientras que en la curva alcanza su máximo valor, por lo que es necesario determinar la longitud mínima adecuada para esta variación de aceleración centrífuga por unidad de tiempo, el cual se representa como J, teniendo en cuenta que se requiere el peralte necesario, que es E minúscula sub C, que se establece considerando la siguiente tabla. Para este criterio se expresa la fórmula que se muestra a continuación como LE mayor o igual a la fórmula. Dentro de lo que corresponde a la longitud de la espiral se establece una longitud mínima de acuerdo a un criterio 2 de transición del peralte para tenerla en cuenta, teniendo en cuenta que la velocidad específica a lo largo de todo el tramo es de 60 kilómetros, teniendo así, de acuerdo a las normas, una máxima pendiente relativa a los bordes de 0,6% y el ancho del carril de 3,6 metros. Se pudo establecer y definir los peraltes de diseños para cada uno de estos radios de curvatura de la espiral y la expresión se detalla que el ancho de carril está multiplicado por el peralte de diseño sobre la pendiente relativa, teniendo así que para cada uno de los radios de curvatura, la longitud mínima de la espiral debe ser de 45 metros. De acuerdo a la longitud mínima, la percepción y estética del peralte,
Estos dos consideran el radio de curvatura, justamente, teniendo así que para 125 metros, la longitud mínima de precisión de 30 metros y de estética 15 de 169 metros, la precisión de 35 y de estética de 20 metros, y con radio de curvatura de 200, la longitud mínima de percepción de 35 y de estética de 25 metros. Además, fue pertinente establecer la longitud máxima para definir un intervalo, tanto mínimo y máximo de la longitud de la espiral, para de cierta forma establecer una comodidad al conducir por este tramo de carretera y evitar a veces cambios de posición de los vehículos que pueden tener como fin siniestros de tránsito. Ya una vez teniendo en cuenta los ciertos criterios de mínimos y para cada longitud de la espiral y máximos ya de la ruta definida, se establece los valores mínimos y máximos para cada uno de los radios de curvatura para de cierta forma mantener una longitud necesaria para el desarrollo del peralte de cada una de estas curvas de espiral. Dentro de lo que corresponde a la tangencia entre curvas de distintos sentidos, se establece ya la longitud mínima y máxima entre las dos curvas, teniendo en cuenta la longitud mínima de la velocidad mínima entre las curvas horizontales por 5 segundos y la máxima de la velocidad específica de las tangentes máxima entre las dos curvas, multiplicada por 15, teniendo así que una tangencia mínima y redondeada de 85 metros y máxima de 900 metros a lo largo de todo el tramo. Ya en lo que corresponde al diseño geométrico horizontal, se tiene en cuenta ya las normas de diseño, de acuerdo a la tipología montañosa y de la ruta actual que se encuentra. Teniendo así que para una topografía montañosa se establece que es un tipo de carretera colectora de acuerdo al tráfico vehicular, una construcción para una superficie de pavimento rígido y teniendo en cuenta la velocidad de diseño de 60 kilómetros, se establece la velocidad específica a lo largo de todo este tramo, 60 kilómetros, de acuerdo a las normas, el peralte máximo para esta velocidad de 8 metros y radio mínimo de 113 para este proyecto. Además, se considera que ya el ancho en el rediseño de la calzada de 7,20 y un porcentaje de bombeo de menos 2% a comparación de la calzada actual, que es de 7,52 metros. Ya en el trazado planimétrico se contiene justamente 10 curvas circulares y 3 de espiral y mantiene una reducción del 35% a comparación de la ruta actual, puesto que este trazado mantiene una longitud de 6.940 a comparación de los 10 kilómetros de la ruta actual entre el límite provincial de Loja Zamora a la Reserva Arcoíris. Consistencia del diseño. Bien, la consistencia del diseño de una vía es de suma importancia, pues un buen diseño tiende a disminuir los accidentes de tránsito radicalmente. La consistencia tiene como fin medir la seguridad en carreteras relacionando el diseño geométrico de la carretera con las expectativas del conductor, siendo consistente una buena relación entre ellos e inconsistente una mala relación. La Organización Panamericana de la Salud del 2018 mencionó que en un informe emitido por la OMS, las muertes por accidentes de tránsito han incrementado en los últimos años, teniendo un promedio anual de 1.35 millones en el mundo, siendo esta la principal causa de muertes en personas de un rango de edades entre 5 y 29 años. Existen varios factores que pueden influir en los accidentes de tránsito, tales como la poca experiencia del conductor o que se encuentre bajo estado de sustancias, así como también que el vehículo cuente con carga inapropiada o bien alguna deficiencia técnica. Las condiciones climáticas malas pueden también influir en los accidentes y finalmente las condiciones de la vía, ya sea que esté en malas condiciones o bien cuente con un deficiente diseño geométrico. Con respecto a las velocidades de operación, se tomó en base al artículo de García y Alberca llamado Calibración de ecuaciones de operación en carreteras rurales, montañosas de 2 carriles, caso ecuatoriano. La pendiente longitudinal de la carretera se enmarca con las mínimas de 7.29 y las máximas de 8 a lo largo de todo el diseño. Para las velocidades de operación, en las curvas se utilizaron dos ecuaciones, ya que el rango de las pendientes correspondiente presentes en el diseño geométrico están entre 6 y 10%, por lo que también existen pendientes de menos 6 y menos 10.
ya que en la vía se está diseñando en dos sentidos. Con respecto a las ecuaciones de velocidad de operación para entretangencias que fueron tomadas del mismo autor, se basaron en el caso que presenta entretangencias. En el diseño únicamente se presentó del caso 2. Por lo tanto, fue tomado la siguiente ecuación. Las ecuaciones que se mencionó anteriormente son las siguientes tanto para la velocidad de operación en las curvas como para las entretangencias. Dentro del apartado de consistencia del diseño, tenemos el cálculo analítico de consistencia, que utilizando los parámetros anteriores y conceptos, realizamos un análisis de consistencia de la alineación para el tramo de la carretera Loja-Zamora, que constituye desde el límite provincial de Loja hasta la reserva Arcoíris situada en Zamora. Dicho esto, el número total de curvas y rectas tangentes de este tramo son 13 curvas y 14 líneas tangentes. Basados en el cálculo del criterio número 2, es el más apropiado para evaluar la consistencia en caminos montañosos, comparando la velocidad de operación entre elementos continuos. Aquí observamos la tabla de abscisas y también la condición que corresponde, sea la curva o la recta tangente. Y vemos que tenemos un rango de oscilación que vamos a ver en la gráfica de velocidades de 60 y 70. También que tenemos una condición que ronda entre bueno y aceptable. Aquí vemos el perfil de velocidades, que esto se obtiene después del recorrido de la ruta que se muestra. Anteriormente se hace mención a las velocidades de operación que tienden a mantenerse constantes durante todo su radio. Por otro lado, las velocidades de operación de las tangentes provocan que se reduzca la velocidad en presencia de curvas. Como resumen y conclusiones del apartado anterior, se aplica únicamente el criterio 2, siendo el mejor que se adapta a lo que corresponde a elementos continuos. Al analizar e inspeccionar el análisis del alineamiento del tramo Loja-Zamora, conociendo las distancias entre tangentes, a través del caso 2, se llega a la conclusión de que nos encontramos en presencia de rectas independientes que no llegan a la velocidad máxima. Con respecto a la consistencia, nos topamos con valores aceptables y buenos. Dentro de los planos, tenemos la integración de la vía en su entorno que debe procurar minimizar los impactos ambientales, dado que conecta dos provincias y la relación entre estas tiene un camino montañoso. Entonces, estas deben adaptarse físicamente a la topografía existente. Observamos y hay una ruta establecida y nosotros proponemos un rediseño a esta vía. Aquí tenemos el tramo de estudio de la división provincial y de la reserva Arcoíris, que está desde Loja hasta Zamora. Tenemos una planimetría general que hay que tener en cuenta que para diseñar una vía implica determinar e integrar los elementos geométricos que la componen. Siempre que se desee construir una vía acondicionada, nueva o mejorar una existente, será necesario realizar un diseño geométrico previo para que defina el trazado del proyecto, como es el caso. Aquí tenemos los cortes del plano. Va desde la abscisa número 9304.36 y va incrementándose de 900 en 900. Esto para un correcto análisis y también para que se pueda desarrollar los diversos tramos de una mejor manera. Aquí tenemos el tramo 3 y 4, tramo 5, 6, tramo 7 y 8. Y finalizamos con la abscisa número 16.179.60. Muchas gracias.